Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan medir y mitigar los principales problemas agronómicos. Nosotros, como agrónomos, queremos poner herramientas en tus manos que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos. Hola, buenos días. Acá seguimos acá en el Congreso 29 de APRESID. Siempre vivo, siempre diverso. Le vamos a recordar que ahora en el mediodía no se olviden de visitar el stand de APRESID, donde va a estar la agenda APRESID, donde está Vicky y Martín. Nos van a estar hablando de algunos temas, haciendo algunos reportajes de lo que va transcurriendo en el día del Congreso. Algo para recordar: YPF Agro junto a Discovery estrenarán el miércoles próximo una serie llamada Más allá del suelo, desafío del campo argentino, donde se contará cómo es producir alimentos a cielo abierto. Súmense entonces el miércoles 18 a las 23:15 por Discovery, y tendrá además 15 historias anexas que podrán verse en Discovery por YouTube y en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la charla que tenemos en este momento va a ser, la va a dar Esteban Videla Pearson, ingeniero agrónomo, que realizó una especialización de fertilización y fertilidad en los suelos en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó también en CHN Industrial, en el servicio de postventa, y estuvo como responsable técnico de un campo mixto. Actualmente es responsable de la agricultura digital en Helms, Argentina. Y nuestra charla, el título es Beneficios de la agricultura digital con Skyfly. Buenos días a todos, mi nombre es Esteban Videla Pearson, soy el encargado de agricultura digital para la empresa Helm Argentina, y hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestra herramienta digital llamada Skyfield. Así que bueno, si les parece, sin muchos más preámbulos, vamos a ir directamente a la presentación y ahí a hacer un poquito un recorrido de cómo organicé la charla, cuáles son los ejes temáticos y hacer una breve introducción de ello. Bueno, en un primer lugar, antes de arrancar la charla, me gustaría también comentar un poco cómo voy a dividir la charla, como para hacerla más ordenada y que ustedes al escucharla se puedan organizar, anotar preguntas y después de la misma intercambiar algunas consultas, dudas, sugerencias. En un primer bloque vamos a definir un poco qué es Skyfield. Vamos a comentar cómo nació, cómo llegamos hasta este momento y cómo funciona, yendo a cuestiones por ahí más técnicas, no muchas, pero algunas. En una segunda etapa de la charla vamos a contar un poco acerca de la agricultura digital y nuestra versión 2.0 de la herramienta. Ahí vamos a hablar un poco de las nuevas funcionalidades, las mejoras, tanto como puede ser monitoreo o siembra y fertilización variable. Después, en una tercera etapa de la charla, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros pensamos que es el acercamiento que nos gustaría darle al mercado con esta nueva herramienta, y una última etapa de conclusiones que tenemos la idea que funcionen como un disparador para la charla que va a venir a posterior. Así que bueno, como les contaba, estamos presentando nuestra herramienta de agricultura digital Skyfield y vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de la agricultura digital. Vamos a la primera parte de la charla, o el primer módulo. Vamos a hablar un poco de qué es y cómo funciona. Antes de arrancar por acá, como yo les decía en el módulo, íbamos a hablar cómo llegamos hasta este momento, antes de hablar de las cuestiones técnicas. Bueno, Skyfield nació el proyecto como tal hace unos 3 años ya, aproximadamente. Fuimos testeando una primera versión con algunos testers, llamémosle de esa manera, que nos fueron dando feedback como
herramienta, qué cosas veían que les faltaba, etcétera. Y en base a eso construimos lo que nosotros llamamos la versión 2.0, que ahora vamos a hablar un poquito de ella. Y estamos en etapa comercial desde marzo de este año. El equipo lo tenemos conformado por mí, que soy un poco de los que está llevando las riendas de todo esto, y además tenemos 3 asesores técnicos comerciales en distintas zonas del país. Así, a grosso modo, tenemos uno en todo lo que es la provincia de Buenos Aires y también algo de La Pampa, otro en Córdoba y otro en Santa Fe y Litoral. Así que bueno, así es como llegamos hasta esta versión comercial que tenemos. Ahora sí, hablemos un poco de qué es y cómo funciona. Skyfield es una herramienta de agricultura digital de Helm que utiliza sensores remotos. ¿Para qué utiliza los sensores remotos? Los utiliza para recolectar información, procesarlos y brindar índices, que ahora vamos a ver cómo son y para qué se utilizan. Y un poquito la finalidad de toda esta recolección de información es tratar de hacer agricultura de precisión. Como bien ahí veíamos, se hablan de sensores remotos. Nosotros, en este caso, lo que utilizamos como sensores remotos son aquellos sensores que están ubicados en estos satélites, Sentinel-2A y 2B, como para poder obtener las imágenes. Para los que no saben, bueno, en estas constelaciones son parte de un programa espacial Copérnico que tiene varias utilidades. Dentro de ellas también tenemos todo lo que está relacionado a la agricultura. Pero no solamente eso, sino que es un programa mucho más amplio de recolección de información. El satélite Sentinel, de los cuales nosotros nos basamos, como ahí podrán ver, censa hasta unas 13 bandas espectrales. Nosotros en realidad nos vamos a filtrar o nos vamos a centrar en esas 3, que son las llamadas Blue, Green y Red, y en esta que está acá, que es la de infrarrojo cercano. Ahora les voy a mostrar por qué es que usamos esas 3 y no el resto. Podríamos usar el resto, pero la verdad que para el índice que construimos con estas nos alcanza. Como hablábamos recién, ¿qué hacemos con esos sensores remotos? Bueno, lo que yo les decía recién era que básicamente construimos índices, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo bien sencillo de para qué sirven esos índices, acá yo puse una imagen de 3 situaciones de un cultivo, en donde puede haber vegetación muerta, vegetación estrellada y vegetación sana. Si ustedes se fijan, acá tenemos aquellas 4 franjas que digamos que tomábamos de los satélites, el blue, green y red, y el infrarrojo cercano. Y si ustedes también se fijan bien, la relación que existen entre esas bandas es distinta. Ahora lo vamos a explicar mejor de dónde es que viene eso. Por ejemplo, en una vegetación sana, ustedes se pueden dar cuenta que el infrarrojo cercano, que es ese punto que está ahí, versus o comparado con el rojo visible, tiene un intervalo, ¿no? Ese intervalo se llama NDVI, que ese intervalo en una vegetación sana es bastante grande, no tanto en la vegetación estresada y es casi nulo en la vegetación muerta. Entonces, teniendo esos 3 parámetros, nosotros podemos dar un índice que nosotros llamamos índice de biomasa o de NDVI, ya procesado, con lo cual el usuario puede ver en una escala de colores estas 3 situaciones: vegetación sana, estresada y muerta. Eso es un poco para que nos paremos en lo que yo decía el primer módulo de cómo nació Skyfield y cómo funciona. Ahora, con uno de los parámetros con los cuales funciona. Ahora pasemos un poco a la versión 2.0 que les comentaba también que estamos presentando. Esta versión 2.0, ¿qué es lo que tenemos de nuevo? Bueno, por empezar, tenemos 36 meses de historia de biomasa, que la biomasa es esa construcción de índice que le acabamos de explicar recién. Automáticamente vamos a tener 36 meses de historial. Es decir, yo puedo ver en un lote 36 meses para atrás cómo fue avanzando esa vegetación. Desde si hubo estrés, si no hubo estrés, en qué rango estuvo, simplemente observando la escala de colores.
Después, otra cosa en la cual también pusimos bastante energía fue en mejorar la interfaz para el usuario. Muchas veces también hay una gran diferencia de interpretación y de facilidad para el usuario en cómo nosotros le mostramos la información. Entonces trabajamos bastante en eso. Después también agregamos algo de pronóstico del tiempo para 7 días para adelante. Y además lo que nosotros llamamos mapas de aplicación variable, tanto de fertilización como de siembra, que si bien lo teníamos en la versión 0.0, ahora agregamos muchas más capas de información para poder tomar mejores decisiones, que eso lo vamos a ver ahora cuando entremos directamente en ese tema. Entonces, haciendo un poco un resumen de todas las funcionalidades que tenemos mapas de biomasa, que ya vienen procesados y vienen entregados, mapas de siembra, mapas de fertilización variable, posibilidad de hacer monitoreo y notas de monitoreo, que también lo vamos a ver un poco más adelante en profundidad, ordenar la información en campos y campañas, llegado el momento de querer buscarlo, encontrarlo de una manera ordenado siempre de la misma manera. Trabajamos día a día para que nuestros archivos sean los más compatibles con las maquinarias del mercado, posibilidad de subir datos o archivos, que ahora también lo vamos a ver un poco más adelante, y un módulo climático también. Para que se den una idea de cómo se ve todo esto de lo que estamos hablando, acá les dejo una forma de cómo es lo que nosotros llamamos la página de inicio, ¿no? Si ustedes ven, acá a la izquierda tenemos ordenados mis campos, la sección clima, una sección soporte, a la cual nosotros le damos mucha importancia. Creemos que gran parte de todos estos primeros escalones necesitan un soporte continuo de nuestra parte, sea por cuestiones técnicas, por cuestiones administrativas o por dudas que en un principio por ahí parecen simples, pero terminan trabando al usuario. Una sección de cuenta, que es meramente administrativa. Después acá abajo tenemos, como yo les decía, esto está ordenado por campos, entonces ahí yo tengo abierto un campo que se llama beta 12, y abajo tengo cuántos lotes tengo dentro de ese campo, tengo monitoreo, es decir, qué fue todos los monitoreos que fui haciendo. Acá arriba tengo una sección de maquinaria, donde yo voy cargando los diferentes o monitores o máquinas con las cuales trabajo. Entonces, al tenerla ya cargada, ya sé, cuando hago una prescripción, por ejemplo, con qué máquina estoy trabajando, con qué monitor estoy trabajando, y eso también de alguna manera me va a ir ordenando y me va haciendo saber cuál es la materia prima con la cual cuento. Después una parte que se llama compartir. Esto es simplemente para compartir mi cuenta. Pongámosle que yo soy usuario de Skyfield y quiero compartir mi cuenta con mi asesor o con un colaborador externo que no necesariamente tiene que pagar la cuenta de Skyfield. Yo lo que puedo hacer es compartirle esa cuenta y que este usuario al cual se la estoy compartiendo pueda ver o editar las prescripciones o monitoreos o lo que fuera. Lo único que tiene que hacer es registrarse en Skyfield, pero no necesariamente lo tiene que pagar para verlo y ser un colaborador. Y una parte de configuración donde, bueno, puedo cambiar el idioma, y más cosas más administrativas. Y acá, como les decía, tengo la visual del campo que yo estoy observando. Después, cuando yo hago clic en un campo, me va a abrir una ficha informativa para que pueda ver qué es lo que tengo. Después esto también lo vamos a ver más en profundidad cuando entremos en la parte de ordenamiento de información, pero si ustedes se fijan, básicamente lo que tenemos es el campo, a qué lote pertenece, en qué campaña estamos, qué tamaño tiene, o sea, qué superficie, qué cultivo tiene, fecha de siembra, podría haber cargado el libro de la variedad. Abajo tengo un gráfico de cómo fue avanzando la biomasa. Más abajo tengo los monitoreos que haya realizado. Y un poquito más abajo todas las funciones para hacer siembra o fertilización variable. Como les decía en un principio, para nosotros los mapas de biomasa son el punto de partida como para poder verificar y ver y empezar a indagar Skyfield. Ustedes lo que se van a encontrar con el mapa de biomasa es algo lo que vimos al principio, es una escala de colores en los cuales se va a marcar vegetación muerta, estresada o con más vitalidad, ¿no? Entonces vamos a ver con colores distintas áreas
dentro del lote, que eso me va a ayudar como disparador para ir a hacer un monitoreo o para hacer zonas de manejo diferencial. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ustedes podrían ver algo, todos sus lotes marcados de esta manera, lotes que están más rojos, lotes que están más verdes, lotes que ya están cosechados, lotes que tienen algún problema puntual, y todos esos son disparadores, como les decía anteriormente, para tomar decisiones. Después, moviéndonos de lo que es la biomasa, también mencionamos que una de las funcionalidades que tenemos, siempre estando hablando del módulo, la parte 2 de la charla, qué funcionalidades hay, tenemos la funcionalidad de siembra y fertilización variable. ¿Cuál es un poco el concepto que nosotros tratamos de perseguir, o que tratamos que lo que es lo variable, el concepto de variable siga? Es esto. Cuando hoy hacemos una dosis fija, tenemos dos realidades, muy probablemente en un lote, es decir, nosotros estamos asignando una dosis promedio a tasa fija y tenemos dos situaciones. Una en la cual falta nutriente y la otra en la cual hay exceso de nutriente. Nosotros lo que queremos tratar de lograr haciendo una aplicación variable es esto, tratar de ajustarse a la realidad de cada material, de cada zona dentro del lote. Porque logrando o pudiendo hacer eso, lo que estamos haciendo es siendo más eficientes en el uso de ese recurso, sea fertilizante o semilla. Entonces, un poco lo que hablábamos de siempre fertilización variable, que igualmente ya les digo que lo vamos a ver un poco más adelante, podemos con Skyfield tomar distintas capas de información, algunas ya procesadas, otras que las tenga que subir el usuario, seleccionar cuántas zonas quiero tener, ponderar en importancia a las distintas capas de información que subí, generar una dosis promedio tanto para fertilizante como para semillas, y todo ese proceso se va a generar de una manera automática y nos va a dar una recomendación, que después el técnico a campo, conociendo el lugar, la va a validar o no. Si no la valida, la puede editarla tanto en kilogramos de fertilizante, por ejemplo, si fuese una prescripción para fertilización, o por zonas, ¿no? Quizás hay alguna zona que el sistema vio como de alta potencialidad, pero en realidad fue que justo agarró un mapa que me estaba mostrando algo que no es tan así. Entonces, ese concepto también lo entendemos, y entendemos que siempre la validación final tiene que estar por parte del usuario, de la persona que conozca el lote. Yo les decía que además de los mapas de biomasa, una de las cosas que sumamos fue la posibilidad de subir más capas de información, ¿no? Cuanto más capas de información suba y distinta, me va a ayudar a hacer una mejor zonificación de lo que es mi prescripción. Entonces, yendo un poco por ese lado, ahora en la versión 2.0 se pueden subir mapas de suelo y también mapas de rendimiento. Ellos los puedo combinar, puedo usar únicamente mapas de rendimiento, únicamente mapa de suelo de rendimiento y de biomasa, únicamente de biomasa. Eso queda un poco a selección del usuario. Yendo a otra de las funcionalidades que tampoco teníamos en la versión 1.0 es la de monitoreo. Básicamente es muy sencilla el concepto de monitoreo, que es asignar o puntos o áreas dentro de un lote para hacer alguna observación. La observación la puedo escribir a mano, hay una sección que se llama notas, que ahí simplemente es justamente eso, poner una nota rápida de lo que yo vi, puedo subir un documento, una foto, puedo asignarle ya hay precargadas algunas áreas o subtareas, entonces le podría asignar a la nota de monitoreo que pertenece a la sección plagas, malezas, enfermedades, área de tratamiento diferencial, etc. Y eso, que también vamos a ver un poco más adelante, está dentro del concepto que nosotros llamamos ordenamiento de la información. Esto seguramente muchos de los técnicos que nos estén escuchando lo hacen de alguna manera, con tabla de Excel, a mano, en la memoria, en un Word, en un cuadernillo. La idea un poco de esto es ordenar. Después también obviamente tenemos un módulo climático, que está atado a las estaciones meteorológicas
de uso abierto. Y estamos trabajando también en lo que es un tablero de control para tratar de organizar toda esa información y presentarlo de manera agregada, tanto tipo de cultivos, híbridos, variedades, cultivos sembrados, etc. Esto es un poco yendo a la tercera parte del módulo que yo les comenté, en la cual iba a ordenar mi charla, que es, ya le comentamos un poco qué es Skyfield, cómo nació, en qué cosas técnicas está basada. Hablamos un poco de la versión 2.0, que es la que estuvimos presentando a partir de marzo. Y ahora vamos a entrar un poco a qué tipo de beneficios y acercamientos vemos nosotros de la implementación de una tecnología como esta. Un primer camino que vemos nosotros es lo que llamamos ordenar la información. Eso se puede hacer, yendo un poco más a la parte comercial, con nuestras cuentas Scout, que son las cuentas con las cuales se puede hacer nota de monitoreo y tener los mapas de biomasa. Ese es un primer camino que vemos nosotros. Otro segundo camino es el de prestar servicios de siembra y fertilización variable, por ejemplo, que eso se podría hacer con las cuentas Grow de lo que es Skyfield. Y también lo que es interesante es que ninguna de las dos es excluyente de la otra. Yo podría estar prestando servicios de siembra y fertilización variable, pero a la vez también tener un ordenamiento de mi información, con lo cual no es una o la otra, sino que puede ser una o la otra o ambas. Vamos un poco a este primer camino de ordenar la información. Lo puse de una manera gráfica para tratar de que se entienda, ¿no? Supongamos que esta es mi página de inicio, como habíamos visto al principio, de Skyfield. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes hacen clic en uno de los lotes, le va a traer una tarjetita de información. En este caso, fíjense que únicamente haciendo clic, yo lo que veo es, primero, ¿qué tengo sembrado ahí? ¿No? Y segundo, información básica. ¿Cuál es la superficie o el tamaño? ¿Qué cultivo tengo? ¿Y cuándo fue la fecha de siembra? Eso únicamente ya repetido por N casos que yo pueda llegar a tener como lotes, ya me ordena de alguna manera la información, ¿no? O sea, yo podría decir, o podría filtrar o ver qué lotes tengo con maíz versus cuáles tengo contra los de soja, por ejemplo. Entonces, eso es una forma bastante sencilla de ordenar información, que hoy, repito, muy probablemente puede ser que tenga un Excel con nombre de lotes y cultivos, o otro Excel con nombre de lotes, cultivos y aplicaciones. Un poco la idea que nosotros perseguimos con esto es tratar de que esté todo en un mismo lugar y fácilmente ubicable. Después, además de todo eso, podría tener el rendimiento. Una vez que cierro la campaña, yo puedo cargar el rendimiento, iniciar una campaña nueva, pero tener todo un historial de lo que fue la campaña de este lote, el lote Miramar, por ejemplo, en este caso, cuándo se sembró, qué se sembró, cuándo fue la fecha de siembra, qué variedad en este caso, y además cuál fue el rendimiento. Otra de las cosas que alimentan ese ordenamiento de información, como hablamos al principio, son las notas de monitoreo, ¿no? En este caso yo puedo marcar un pin o un área, le puedo poner, como se ve ahí a la izquierda, una visita comercial, monitoreo semana 1, aplicación de fungicida. Todo eso, cada historial del lote yo lo voy teniendo, lo voy anotando, va quedando guardado con una fecha, quién fue el que lo anotó. Le va a llegar un correo electrónico a todos los que estén asociados a esa cuenta que alguien hizo un monitoreo. Y después, aparte, voy a tener un buscador, que voy a poder buscar por categoría, o una búsqueda abierta, es una búsqueda bastante sencilla, en la cual puedo poner una palabra clave y me va a traer todas las notas de monitoreo que están relacionadas a esa búsqueda. Entonces, si yo más o menos tuve sistematizada o fui llevando un orden del historial del lote, el día de mañana podría encontrarlo. Yendo hacia el otro camino, que como dije al principio no es excluyente uno del otro, vamos a hablar un poco más en profundidad de la fertilización variable. La fertilización variable se va a ver algo así, el mapa del cual yo voy a ver. Básicamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es seleccionar mapas de biomasa o mapas de suelo como mis capas de información para generar
una prescripción. Voy a poder elegir entre 3, 5, 7 o 9 zonas. Voy a poder cambiar el ángulo de surco también. Voy a poder, si quiero, seleccionar, tratar el área de cabecera como un área aparte. Además, después, obviamente, voy a seleccionar cuál es la fuente de fertilizante, cuál es la dosis objetivo al cual yo quiero llegar, y voy a tener como resultado cuánto se aplica a la dosis promedio, a la de más potencial y a la de menos potencial. Y además, para hacer esto, tengo dos maneras de llegar. Dos estrategias, mejor dicho. Una que es la estrategia asimilar y la otra que es la estrategia diferencial. ¿Cuál es la diferencia? Con asimilar, lo que yo estaría haciendo es potenciando los ambientes que tienen menor vigor, llamémosle, ¿no? Entonces estaría como elevando el piso. Con diferencial, por el otro lado, lo que yo estoy haciendo es potenciando las mejores zonas. Entonces son dos estrategias distintas, ambas se pueden hacer y son las dos que dan a decisión del usuario. Y después, una vez que yo haya seleccionado las distintas capas de información, en este caso, si ustedes se fijan, elegí dos, entonces tengo elegido un mapa de biomasa y un mapa de suelo. El programa aleatoriamente, digamos, por default, le asigna 50% de importancia a cada uno. Pero yo quizás si conozco el lote le podría asignar un 90% de importancia al mapa de suelo versus un 10% de un mapa de biomasa. Eso también lo puedo hacer. Es decir, lo que voy a hacer es priorizar la importancia de cada capa de información. La siembra variable es algo similar. Su cuestión estética cambia en los colores nomás, pero el concepto es muy parecido. Ustedes se van a dar cuenta que en este caso puedo seleccionar 3 capas de información. Mapa de rendimiento, mapa de biomasa y mapa de suelo. También, como en el caso de fertilización, puedo elegir 3, 5, 7 o 9 zonas. Puedo manejar la cabecera como una zona separada si quisiera. Le puedo pedir que me muestre los surcos, como veo ahí, y orientarlo para dónde va el avance de la maquinaria. Y después voy a seleccionar una densidad deseada y en base a eso puedo jugar con las diferentes zonas subiendo o bajando cada una por separado o haciendo una diferenciación por igual de un 10% para arriba o para abajo, eso es indistinto. Y como pasa también con los mapas de fertilización variable, al elegir diferentes capas, acá si se dan cuenta, yo elegí 3 capas porque tengo 34, 33 y 33, podría variarlo en nivel de importancia como a mí me parezca. Yendo un poco a la última parte de la charla, ya hacemos un resumen, pasamos por lo que es Skyfield, hablamos un poco de la versión 2.0, después fuimos un poco a cómo vemos nosotros el nivel de cómo pensamos nosotros que nos podemos acercar al mercado, y vamos con algunas conclusiones muy preliminares quizás, que lo tomamos como un punto de partida para iniciar después una conversación a posteriori. La primera que pensamos nosotros es que todas estas tecnologías tienen que tener un crecimiento progresivo y gradual, ¿no? Me parece que de nada vale que aquel que hoy no esté haciendo nada quiera de repente hacer todo. Al menos nosotros no lo vemos así. Vemos que está muy bien querer llegar a la punta de la montaña, pero es quizás más efectivo iniciarse en pasos intermedios, de a poquito pisar firme y una vez que lo tengamos firme, avanzar al siguiente. Es decir, yo podría arrancar ordenando simplemente mi información, una vez que lo tengo ordenada, podría avanzar a hacer prescripciones y encontrarme con distintos mundos, ¿no? Un poco lo que vemos es que no hace falta apurarse quizás en ese sentido, sino más bien, si uno tomó la decisión de hacer algo, hacerlo bien e ir paso a paso. Atado a esto, a nosotros nos parece muy importante que haya un acompañamiento, nosotros lo llamamos integral, porque el acompañamiento puede ser desde, me olvidé la contraseña, no puedo hacer andar un monitor con las prescripciones porque hay alguna incompatibilidad, no sé cómo cargar una nota de monitoreo, etc. Cada cliente tiene sus dudas. La idea que nosotros tenemos al sumar diferentes asesores técnicos es justamente poder dar un acompañamiento integral que lo ayuden en este proceso de crecimiento. Y después,
obviamente esto tiene que tener una retroalimentación continua para seguir mejorando. Nosotros lo que estamos presentando hoy es distinto a lo que fue la versión 9.0 y muy probablemente sea distinta a la versión que presentemos o las mejoras que presentemos en el año 2022. Esto sí o sí necesita no quedarse con lo que hoy tenemos, sino seguir escuchando al usuario, seguir escuchando y viendo cuáles son las posibles mejoras, en qué podemos ayudar, en qué puntos somos buenos y en cuáles tenemos que mejorar un poco más. Y en eso, digamos, estos tres pilares son fundamentales para lograr eso. De nuevo, ir despacio, sentirse acompañado y nunca dejar de aprender. Así que eso era básicamente mi presentación. Espero que lo hayan disfrutado y ahora nos vemos, si les parece, en el intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Buenísimo. La verdad que muy clara la charla, muy buena. Bastante bien, por lo menos los que estuvimos en esta charla, la verdad que está bueno. Surgieron algunas preguntas como para ir haciendo y bueno, a ver cómo podemos interactuar. ¿Qué precio están manejando y cómo vienen llevando la etapa comercial del producto? A los precios, tenemos cuatro paquetes, llamémosle de una manera. Los dos primeros que nosotros llamamos inicial, que como ahí yo bien decía en la charla, están pensados para ordenar la información. Incluye lo que son los paquetes de mapas de NDVI o biomasa, hacer monitoreo, marcar los lotes, etcétera. Esos dos primeros paquetes, que se llaman Scout, tenemos el primero o el más económico, que va hasta las 1000 hectáreas y que son de unos $300 al año, y el segundo que llegan hasta unas 5000 hectáreas y ahí estamos hablando de unos $500 al año. Después, si pasamos a los otros dos planes, que se le suman a las funcionalidades que acabo de mencionar, se le van a sumar las funcionalidades de siembra y fertilización variable. Esa es básicamente la diferencia entre los planes de entrada y los avanzados, llamémosle. Y por ese lado, que nosotros lo llamamos Grow, el primer plan Grow llega hasta las 5000 hectáreas y tiene un costo de unos $1200. Y el segundo plan, o el más grande, digamos, el último plan, que llega hasta las 10.000 hectáreas, cuesta unos $3000 al año, ¿no? Eso por una primera parte de la pregunta. La segunda pregunta era cómo veíamos estas tecnologías. Sí, perfecto. Bien. Nosotros lo que vemos de estas tecnologías es también un poco es el foco de la charla de no quizás ir a cosas muy técnicas, sino que sea lo más sencillo posible. Nosotros vemos que si bien hay una curiosidad y unas ganas de probar cosas nuevas, la adopción exponencial creo que todavía hoy no se está dando. Al menos eso es lo que nosotros vemos. Sí creo que quizás una forma de lograr esa mayor adopción es tratar de bajar todo un lenguaje un poco más sencillo, más llano, y que se entiendan quizás cuáles son los beneficios de entrada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que quizás el primer beneficio que puede ver algún cliente nuestro, que puede ser un distribuidor, un productor agropecuario, es simplemente organizar su información y después en base a eso seguir escalando y por ahí sí subirse a los planes de fertilizaciones variables, siembras variables. Pero nuestra experiencia es que quizás tenemos un gran mercado de clientes que hoy no están haciendo nada, y si uno por ahí entra directamente a ese cliente que no está haciendo nada con los planes más avanzados y con toda la tecnología, es más difícil, ¿no? Es más difícil de sostener y que el cliente entienda cuál es el beneficio. Entonces, nosotros estamos yendo por ese otro lado. Pero en definitiva, creo que queda todavía mucho por hacer y que la velocidad de a poco va tomando velocidad, pero no es una velocidad que creería yo exponencial de adopción. Después acá tenemos otra pregunta que es, en caso de cargar mapas de rendimiento, ¿no? ¿Cómo procesan esos datos? ¿Cómo se limpian esos mapas? Directamente desde la página de Sky
SkyFit o con unas herramientas internas dentro, digamos, un poco más el procedimiento de eso, ¿no? ¿Cómo es? Sí, te cuento un poquito. A ver, volvemos a lo mismo en ese sentido. Si estamos hablando de cargar mapa de rendimiento para hacer prescripciones, estamos hablando ya de los planes avanzados. En ese sentido, la manera que nosotros nos encargamos y llevamos adelante esa implementación, nosotros tenemos 3 personas más, además de estar yo estoy en Buenos Aires, tenemos otra persona más en Buenos Aires, una en Córdoba y otra en Santa Fe y Litoral. Un poquito el proceso de todos aquellos que quieran hacer siembra variable o fertilización variable y que nunca hayan hecho nada. Nosotros lo que hacemos es, le pedimos al cliente que nos envíe el mapa, generalmente nos lo envían, nos lo comparten por Google Drive o por un correo, nosotros los bajamos, los limpiamos y se lo devolvemos al cliente, que o bien nos puede compartir su cuenta de Skyfield para que nosotros le carguemos directamente el mapa o se lo enviamos para que ellos lo carguen. Pero en definitiva, ese proceso lo hacemos nosotros. Tenemos clientes que quisieron aprenderlo a hacer y otros que directamente nos mandan las cosas que nosotros se lo enviamos. Eso sobre todo para evitar problemas de compatibilidad, de mapas no del todo limpios, etcétera, ¿no? Así que en definitiva ese proceso, esa implementación, llamémosle, en este momento lo estamos haciendo nosotros en conjunto con el cliente. Después, una vez que tenés el mapa procesado y tenés ya todo en la plataforma, ¿cómo es la compatibilidad para las herramientas del campo de llevar esa capa que se generó, digamos, para después hacer la variable o hacer lo que tenemos que hacer? Digamos, ¿hay algunas restricciones con las distintas herramientas que tienen tanto sea las sembradoras o las fertilizadoras o las pulverizadoras? Mira, entiendo que la pregunta debe venir por la compatibilidad entre los archivos que nosotros generamos, que son Shape, y los equipos, los monitores. Claro. En general, a ver, nosotros tratamos de trabajar en conjunto con todas las compañías, entendiendo que, también por eso creo que un poquito el mensaje es que esta tecnología no es todo quizás sacar y poner tan sencillo, sino que hay ciertas cosas para hacer. Por eso también nosotros creemos que una pata importante debe ser este acompañamiento e implementación. Hay monitores más modernos que quizás tal cual sale el Shape lo puede leer, otros que quizás no son tan modernos y que hay que hacer algunos ajustes, corregir algunos polígonos, el tamaño del nombre del archivo, tener 3 columnas, o sea, varias cosas que hacen que haya un proceso intermedio, que en este caso lo hacemos, como te decía, nosotros, o podemos también de alguna manera enseñarle al cliente. Tenemos algunos tutoriales, o mismo los chicos, los técnicos comerciales de cada zona se encargan de eso. Y sobre todo para evitar esto que decís vos, de incompatibilidad o problemas con los monitores, que creemos nosotros que también es un poquito el cuello de botella, ¿no? Que por ahí puede llegar a ser una mala experiencia de alguien que nunca haya hecho nada y que por ahí piensa que es todo demasiado sencillo. Termina haciéndolo con la práctica, pero también es cierto que uno tiene que acompañar ese proceso. Así que en ese sentido, respondiendo un poco a tu pregunta, tenemos monitores con los cuales tenemos más compatibilidad y otros menos. Eso quiere decir que no vaya a funcionar, nosotros tratamos que eso no suceda, sino de adaptar en cada caso el archivo al monitor que vaya a tener el cliente. Sí. Hay otra pregunta que también viene más o menos asociado a esto, y es cómo la aplicación compatibiliza la información tomada por drones o Topos Mapper. Sí, 2 partes. Hoy no tenemos compatibilidad con imágenes de drones, hoy no se podría subir esas imágenes. Y después lo que son imágenes de mapa de suelo, también nuestro requerimiento en la plataforma es que sea en formato Shape, así que nosotros lo que hacemos es tomar el mapa, el crudo, transformarlo y subirlo a la plataforma para que sea una capa de información y después poder tomar decisiones. Pero es bastante, como decías vos, parecido en ese sentido de la esencia de es un trabajo que hoy lo hacemos nosotros o lo hacemos nosotros con el cliente que tenga ganas de aprenderlo. No sé si lo dijiste o no, pero acá hay otra pregunta que dice, ¿hay una versión gratis como para poder familiarizarse con la plataforma?
Sí, creo que no lo mencionamos. En la página, que es Skyfield, que se escribe skyfld.com, hay una opción de probar la plataforma de manera gratuita. No tiene un límite de hectáreas, sino lo que tiene es un límite de tiempo. Esto es decir, se prueba durante un mes. El usuario que ingrese y se genere un usuario, simplemente con un correo electrónico, el nombre, apellido y una contraseña, durante un mes, o sea, desde ese momento que hace el login hasta un mes para adelante, va a poder probar la plataforma como si fuese el plan más avanzado de los que mencioné. O sea, en resumen, va a poder hacer monitoreos, va a poder tener imágenes de biomasa, va a poder hacer prescripciones de siembra o fertilización variable. Obviamente, si quiere subir un mapa de rendimiento o de suelo, lo va a tener que tener y subirlo, o contactarse con nosotros para probarlo. Pero en definitiva, durante ese mes va a poder hacer probar la cuenta premium, llamémosle, de manera gratuita. Dani. Hay una que dice, ¿cuáles son sus próximos pasos en cara al futuro? Bien, bueno, un poco atado a esa pregunta, nosotros arrancamos la etapa comercial en marzo último. Como les venía diciendo, sumamos al equipo 3 comerciales, técnicos comerciales, así que esa sería como la antesala de hacia dónde queremos ir. Ahora estamos en una etapa de plenamente comercial, saliendo a ofrecer el producto, trabajando con distribuidores básicamente, y nuestras próximas etapas es volver a hacer un feedback de toda esta experiencia que fuimos teniendo durante este primer medio año, casi que estamos en la calle, ver cuáles son los requerimientos, y un poco como yo había puesto en la última filmina, las conclusiones, que es que esto debería tener siempre una retroalimentación de qué es lo que quiere nuestro cliente. Una de las cosas que vos mencionaste ahí era el tema de los drones, es algo que también tenemos anotadas otras funcionalidades, otras mejoras, así que un poco nuestro espíritu es que esto no sea algo estático y que esperemos que en el año 2022 Skyfield sea, aunque sea, tenga cosas nuevas, distintas, y que ese es un poco el espíritu, ¿no? Estar siempre evolucionando y no quedarse quieto y estático. Como para repasar un poco, acá me preguntan también quiénes son los del equipo y cómo está conformado el equipo de Skyfield. Uh-huh. Sí, te los nombro. El equipo, a ver, nosotros pertenecemos a Helm, que es una empresa digamos, de origen alemana que está hace bastante tiempo acá en la Argentina, y nuestra división, que es la de agricultura digital, estoy yo como gerente de agricultura digital para Argentina. También lo hago extensivo, tenemos presencia en Brasil, que hay otra persona que hace el mismo trabajo que yo, y en Europa. Y a su vez acá tenemos 3 asesores comerciales. Tenemos a Diego, que está en la zona de Córdoba, lo tenemos a Pablo Rosa en la zona de Santa Fe y Litoral, y lo tenemos a Facundo Torres en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que entre los 4 intentamos suplir todos los problemas que pueden llegar de los clientes, asesorarlos tanto en temas comerciales como técnicos o lo que fuera. Así que en general ellos están casi siempre de gira y en el campo. Yo estoy un poco más en Buenos Aires y haciendo por ahí viajes más focalizados para, no sé, tratar algún tema en particular con algún cliente, pero así es como lo estamos manejando hoy. Ojalá que si esto funciona bien podamos hasta incluso también agrandar el equipo, ¿no? Pero esa es básicamente nuestra estructura. Acá hay una pregunta más, dice, ¿en base a qué parámetros realizan el mapa de productividad? Ahí no sé a qué se referirá con el mapa de productividad. A ver, si nos referimos al mapa de rendimiento, el mapa de rendimiento es el mapa que viene ya de su máquina, de su cosechadora, es el mapa de rendimiento madre, digamos, ¿no? O sea, que no lo generamos nosotros, sino que es un dato que nosotros podemos meter. Si nos referimos a los mapas que nosotros llamamos de biomasa, son llamémosle un mapa de NDVI, ¿no? O sea, generado con los satélites, digamos, imágenes de los satélites Landsat. Esos son los 2 mapas que estamos usando actualmente. Bueno, por ver si tenemos otra. Por el momento no. Así que la verdad que muy buena, muy clara, y muchas gracias por participar dentro del Congreso. De nada.
No, solamente gracias y bueno, esperemos que se pueda seguir desarrollando esta nueva tecnología y poder lograr mayor información, que es lo que muchas veces se necesita en el campo para ser más eficiente en nuestras actividades. Exactamente. No sé si vos querés hacer un cierre, un breve comentario, algún cierre, algo que te faltó agregar en la presentación. No, a modo de cierre me parece que me tomo algo de lo que vos decías recién ahí, que me parece que también tenemos que terminar de entender cuál puede ser el beneficio. Nosotros vemos que tenemos diferentes tipos de clientes, por ahí clientes que su beneficio es la prestación de servicios tanto de siembra como de fertilización variable, entonces ahí hay un uso de la plataforma. Tenemos otros clientes que directamente esa parte no les representa hoy un beneficio, no tienen un nicho de negocio ahí, pero sí por ahí en tener la información ordenada. Esa información ordenada puede ser, utilizada para tomar decisiones comerciales o simplemente para hacer una mejor gestión de su tiempo. Así que ahí hay otro nicho de clientes. Y después tenemos clientes que tienen las dos funcionalidades o las dos requerimientos solapados. Entonces son un híbrido entre los dos. Entonces creo que a modo de cierre estaría bueno mantener ese espíritu de ver, de no hacer al revés un producto y tratar de ver en dónde encaja, sino que entender que tenemos distintos mercados, todos conviven en el mismo lugar, que hay bastante espacio para varios de nosotros acá. Creo que hace un tiempo hubo una explosión grande de todas estas tecnologías. Eso creo que fue bueno. Hoy me pasa de encontrarme con varios, cada vez que voy a dar alguna charla, por ahí cuando lo daba hace unos 5 o 6 años era difícil que alguien supiera lo que era un mapa de NDVI. Por ahí hoy, si bien no todos, pero hay un piso un poco más grande y creo que hay que ser quizás un poco paciente en ese sentido, ¿no? O sea, lo que hablamos al principio. Esto quizás no tiene un crecimiento exponencial y quizás el crecimiento debe ser un poco más, más lento, pero a paso firme y entendiendo y siendo siempre muy, reflexivo con lo que nos está diciendo tanto el mercado como los usuarios. Así que yo lo veo como un desafío muy grande para nosotros desde el lado de las empresas y para los productores desde el lado de la implementación y búsqueda de un valor y agregado un valor de lo que hoy vienen haciendo, como para los distribuidores, los asesores, un montón de actores que están todos metidos en la misma. Así que me parece que que cada uno desde su lugar debería hacer un buen análisis, momento de frenar la pelota, hacer un buen análisis y ver para dónde vamos y nunca dejar de aprender y tener este feedback continuo, ¿no? Bien, Esteban, buenísimo, muy claro, muy preciso y la verdad que espectacular. Bueno, les agradezco mucho, Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, le recordamos a la gente que nos sigue de manera virtual que no se olviden de ingresar al banner de la empresa donde tienen toda la información que ella está aportando y a la vez también está en el hall comercial donde tenemos todas las empresas que nos generan toda esa información que están aportando últimamente. También tenemos una parte que es la presupuestación de la campaña, donde ahí pueden entrar y hacer todos los cálculos que tienen para esta campaña. Si están buscando algún producto, algo en especial, cotizaciones o lo que sea, entren, no dejen de consultar. Todas las empresas tienen gente online respondiendo. Y después, si hay alguna duda técnica o consulta técnica, también pueden meterse en lo que es Sistema Chakras y hay bastantes flies y investigación y desarrollo ya, realizado donde pueden sacarse sus dudas. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Nos vemos en la próxima charla. Para controlar las principales plagas de la región, BASF desarrolló 3 poderosos insecticidas. Nomolt, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido en orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Juntos forman la unidad antiplagas de BASF. 3 aliados, una misión: controlar todas las plagas. BASF, we create chemistry.